Bienvenidos una vez más a este espacio para explorar juntos los grandes clásicos. Es un gusto tenerlos de vuelta. Hoy vamos a sumergirnos en una obra que es sencillamente monumental, Las Analectas de Confucio. Y lo que vamos a descubrir es una historia fascinante sobre cómo los fracasos de un hombre se transformaron en una guía inmortal para la vida. Pero ojo, no estamos hablando de un simple libro antiguo. Esto es más bien el manual de un juego, uno diseñado para que sea imposible perder. Y aquí es donde nos encontramos con una ironía tremenda, ¿no les parece? Un hombre que advertía constantemente sobre los charlatanes, sobre las palabras bonitas pero vacías, se convirtió en la fuente de frases que hoy se memorizan, a veces casi sin pensar. Para entender de verdad a Confucio, no es suficiente con citar sus frases. Es necesario ir mucho más allá, adentrarse en su vida de lucha y de rechazo, porque es justo ahí, en la más pura adversidad, donde se encuentra el verdadero significado de todo su pensamiento. Así que empecemos por ahí. Hay que entender que su filosofía no nació en un escritorio cómodo ni en una biblioteca tranquila. Fue en realidad una respuesta radical, casi desesperada, a un mundo que se estaba cayendo a pedazos. Para ubicarnos, Confucio nació en una era de turbulencia total, el llamado período de primaveras y otoños. Pensemos en esto por un momento. Todos los sistemas que habían sostenido el orden social habían fallado. El gobierno por linaje de sangre, colapsado. El gobierno por un supuesto derecho divino, también colapsado. E incluso el más reciente, el gobierno basado en la virtud y los rituales, se había derrumbado. O sea, todo lo que le daba estructura a la sociedad simplemente ya no existía. Este era el escenario, un caos social y político absoluto, y en medio de todo eso, él buscaba una solución. Y esto es clave para entender al hombre. No era un sabio en una torre de marfil, para nada. Fue, en la práctica, un profesional rechazado. Pasó 14 años, vagando de un estado a otro ofreciendo sus servicios a distintos gobernantes, y casi siempre fue ignorado, a veces incluso humillado. Su sabiduría entonces no nació del privilegio ni del éxito, nació de la más profunda adversidad, del hambre y del rechazo. Y aquí es donde su vida da un giro revolucionario. Después de tantos fracasos intentando cambiar el sistema desde arriba, Confucio cambió de estrategia. Dejó de enfocarse en arreglar a los reyes corruptos y se centró en algo mucho más poderoso: perfeccionar al individuo. Básicamente diseñó un juego eterno, un juego que cualquiera podía jugar, en el que la victoria no dependía de la política, sino de uno mismo. Muy bien, pasemos a ver cómo se juega a este juego. Las Analectas no son un libro sagrado, son el manual de reglas para este proyecto de vida. Y el concepto central, la pieza clave de todo el tablero, es lo que se conoce como humanidad. Primero que nada, ¿qué son exactamente las Analectas? Pues no es un tratado filosófico denso y sistemático. Es más bien una colección de conversaciones, de diálogos, de anécdotas que sus propios estudiantes recopilaron. Es un registro vivo, un manual práctico, casi una guía de supervivencia para un mundo que, como el nuestro, a veces se siente roto. El corazón de todo este sistema es este carácter, in. Se suele traducir como benevolencia o humanidad. Para Confucio, es el poder interior que nos define como seres humanos. Es la capacidad de ir más allá de nuestro propio ego para conectar genuinamente con los demás. Y lo más importante, no es algo que se busca afuera, es una semilla que ya está plantada dentro de cada persona. Ahora, ¿cómo se lleva a la práctica una idea tan grande? Bueno, no es con una fórmula mágica. Es con un principio de empatía increíblemente simple y a la vez profundo, algo que conocemos como la regla de oro. Este es el núcleo, la forma práctica de cultivar esa humanidad en nuestro día a día. De acuerdo, ya conocemos la regla principal. Ahora, ¿cómo se juega realmente a este juego? En esta sección vamos a explorar la aplicación práctica de la filosofía de Confucio, lo que él llamó el camino del caballero o la persona superior. Confucio nos presenta dos arquetipos, dos caminos de vida, el del caballero y el de la persona mezquina. Y la diferencia clave no tiene nada que ver con la riqueza o el estatus social. La diferencia está en la motivación interna. Mientras que el caballero se guía por lo que es justo, por la rectitud y siempre busca mejorar, la persona mezquina solo piensa en el beneficio propio, en la ganancia, y tiende a culpar a los demás de sus problemas. Para Confucio, el propósito del aprendizaje era radicalmente distinto a cómo lo vemos hoy. No se trataba de obtener un título para impresionar a otros. El verdadero aprendizaje, lo que él llamaba aprender para uno mismo, era el proceso de construir el propio carácter, de pulirse como persona. Aprender para los demás era solo para aparentar.
Pero, claro, no se trata solo de acumular datos. Confucio nos da una advertencia muy clara. El conocimiento debe ir de la mano de la reflexión. Aprender sin pensar nos lleva a la confusión, y pensar sin una base de aprendizaje es directamente peligroso. Es un equilibrio constante y dinámico entre adquirir información y procesarla para convertirla en verdadera sabiduría. Y ahora veamos su propuesta para reformar la sociedad. Para Confucio, el primer paso, el más fundamental, era corregir los nombres. Suena un poco abstracto, pero es muy concreto. Significa que las palabras deben corresponderse con la realidad. Un gobernante debe actuar como un gobernante. Un padre debe ser paternal. Si los títulos y las acciones no coinciden, la confianza y todo el orden social se desmoronan. Este pequeño diálogo con su discípulo Silu, que era el más impulsivo de todos, le da vida a este debate. Silu lo ve como algo teórico, una pérdida de tiempo, pero Confucio le responde con dureza, porque para él era simple. Si el lenguaje se corrompe, si las palabras pierden su significado ético, entonces toda la estructura de la sociedad, todo lo demás se viene abajo. Para ir cerrando, volvamos a la vida de Confucio, porque es en su propia historia donde vemos cómo su viaje personal se convirtió en la encarnación perfecta de sus enseñanzas. Aquí demostró que su filosofía no era solo teoría, sino algo que se podía vivir. El propio Confucio resumió su vida como un proyecto de desarrollo constante. A los 15 se dedicó a aprender. A los 30 encontró su camino. A los 40 ya no tenía dudas. A los 50 entendió su lugar en el universo. Y a los 70 alcanzó la libertad de seguir su corazón sin romper las reglas. No es una iluminación repentina, es un viaje, una hoja de ruta increíblemente humana para el autoperfeccionamiento. Y esta filosofía fue probada con fuego. Hay una historia famosa en la que él y sus discípulos estuvieron a punto de morir de hambre atrapados entre dos estados. Mientras sus seguidores se desesperaban y lo cuestionaban todo, Confucio se mantuvo sereno, tocando su instrumento. Ahí está la prueba definitiva, la teoría puesta en práctica bajo la presión más extrema que uno pueda imaginar. Ahora, una de las anécdotas más conmovedoras y reveladoras de todas, hay que imaginar la escena. Él regresa a su casa y encuentra que su establo, que en esa época era una posesión increíblemente valiosa, está completamente en llamas. Y en medio de ese desastre, su única pregunta es sobre las personas. ¿Alguien resultó herido? No preguntó por la propiedad, no preguntó por los valiosos caballos. Esta simple pregunta resume toda su filosofía de una forma más poderosa que cualquier tratado. La humanidad, el IN, siempre va primero. Y esto nos lleva a la conclusión más importante de todas. Las Analectas no son un libro de respuestas cerradas para memorizar como un dogma. Son, en realidad, el punto de partida de un diálogo. Son una invitación abierta para que cada persona de cada generación se una a una conversación que lleva ya 2500 años y encuentre su propio camino. Y así toda la vida y la obra de Confucio nos dejan frente a la pregunta más importante que podemos hacernos. ¿Cómo debo vivir? Ese juego que él diseñó a partir de su propio fracaso no trata de ganar en la política o en los negocios. Trata de darnos las herramientas para responder a esa pregunta fundamental, día tras día. Ese es el verdadero juego eterno. Espero que esta reflexión nos inspire a todos a abrir las Analectas y empezar nuestro propio diálogo con el maestro. Espero que nos acompañen en la próxima entrega para seguir explorando clásicos fascinantes. ¡Hasta la próxima!